Y tiene como título, primera de Samuel 16, dice, Samuel unge a David. Y vamos a continuar como las películas, la secuela, ¿no? Vamos a continuar hablando de qué es la unción y vamos a continuar hablando de quién es el Espíritu Santo. Y dice aquí, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Primera Samuel 16. Vamos hasta allá el versículo 1. Y voy a detenerme aquí un momento. Quiero dar ese contexto de qué está pasando. ¿Por qué Samuel se siente frustrado? ¿Por qué Samuel estaba llorando en amargura en este momento de su vida? Y resulta que si usted va unos capítulos atrás, se da cuenta que el pueblo de Israel, al igual que los demás pueblos, pidió un rey. Y Samuel se llenó de tristeza y dijo: Señor, pero me están rechazando a mí, porque la máxima autoridad antes de la monarquía era el sacerdote y el profeta. Y resulta que Samuel tenía esas dos funciones. Era muy difícil encontrar a alguien que fuera sacerdote y profeta. Por eso Jesucristo cumple tres funciones: es sacerdote, profeta y rey. Amén. Amén. Solamente se cumplen en Cristo. Samuel, un nivel avanzado, era solamente sacerdote y profeta. Y era él quien direccionaba al pueblo, quien decía qué se debía hacer en el pueblo de Israel. Pero dice que el pueblo se llenó de ese deseo de tener un rey, así como los demás. Y Dios le habla a Samuel y le dice: Samuel, no llores, no te preocupes, porque no te han desechado a ti. Porque claro, la figura de autoridad era Samuel. Le dice: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Pero yo voy a entregarles un rey. Y Dios le revela a Samuel quién es el rey y lo unge. Pero resulta que no pasan muchos capítulos, no pasan muchos años, cuando Saúl, quien cumplía, escúchame bien esto, Saúl cumplía todos los requisitos para poder ser rey de Israel. Era un hombre alto, era un hombre de una familia adinerada, era un hombre instruido en la guerra, entonces cumplía los requisitos para poder ser rey de Israel. Gracias. Y Samuel lo unge. Pero Saúl comienza muy bien su ministerio y en el camino comienza a desviarse y comienza, escúcheme bien, a desobedecer a Dios. Y comenzamos a desobedecer a Dios y nuestros pasos comienzan a alejarse de su presencia. Esa es la consecuencia de desobedecer a Dios, porque pueden ocurrir dos cosas. Número uno, que muy poco pasa, y es que me siento culpable y por ende mi propio pecado, mi propio arrepentimiento me lleva a volver a Dios. Por eso significa arrepentirse, porque arrepentirse viene de una palabra hebrea que es devolverle el corazón a su dueño. Y muy poco sucede, porque cuando he pecado me siento mal y el enemigo me habla y me dice: no, pero ¿para qué vuelve a Dios? Y esas voces en mi conciencia, en mi oído, hacen que yo me vaya apartando y apartando y apartando de Dios. Y eso pasó con Saúl. Desobedeció a Dios en todo y sus pasos, en vez de volver su corazón a Dios, en vez de volver sus pasos a la fuente de la presencia de Dios, comenzó a aislarse, a irse, a apartarse. Y Dios dice: ya no me sirve. Y Dios rechaza a Saúl como rey, pero institucionalmente seguía siendo el rey hasta que Dios eligiera otro.
Él seguía teniendo la corona y el poder sobre Israel porque había sido elegido por Dios. Entonces yo no me imagino el nivel de frustración que tuvo que vivir Samuel. Porque imagínense, un hombre que él mismo apartó, un hombre que él mismo ungió, era el mismo hombre que se había apartado de Dios. Era el mismo hombre que había desobedecido a Dios. Pero eso era consecuencia del pueblo haber decidido un rey y no que Dios mismo les gobernara, no que Dios mismo rigiera sobre sus vidas. Y Samuel entró en ese momento como todo ser humano. Mire, era un hombre de Dios, profeta, sacerdote, ungido por Dios, hablaba constantemente con Dios, pero aún así su corazón estaba triste. Y dice que lloraba por lo que había pasado con su pueblo. Y miren lo que el Señor le dice: ¿vas a seguir llorando, Samuel? Porque a veces nosotros nos frustramos, a veces nosotros nos detenemos y nos circunstanciamos y nos dejamos absorber, nos dejamos saturar por la adversidad. ¿Y saben qué ocurre? Nuestros ojos se cierran y no permiten ver más allá. Las circunstancias nos permiten ver más allá. Y todo está denso, todo está oscuro. Y nos pasa lo mismo que Samuel. Detuvo todo en su vida. No quiso avanzar porque tuvo la frustración con él. Y era el hombre de Dios. O sea que eso es normal. A los cristianos también nos llegan problemas, dificultades, adversidades. Y a veces no queremos avanzar, a veces queremos tirar la toalla, a veces no queremos absolutamente nada. Pero es ahí cuando Dios interviene y habla y te dice: bueno, ¿te vas a quedar ahí llorando? Porque Dios, diga que tiene la voz, un Dios de acción, dígale. Amén. Claro, yo sé que llorar es un acto, pero no es un acto que trasciende, aunque es importante a veces. El Señor nunca le dijo: no llore, ¿cierto? A veces uno de papá le dice a los niños: no lloren, y es importante que lloren también. Es una forma de expresar sus sentimientos, es una forma de expresar su dolor o su inconformidad. Es normal, por eso los adultos también lloramos, ¿cierto? Y los hombres también lloran. Es normal, porque es una forma de expresar lo que estamos sintiendo. Pero no es normal quedarnos en el lloriqueo. Amén. Dígale que tiene al lado: no es normal quedarme en el lloriqueo. Y por eso el Señor le dice: bueno, ¿y qué? ¿Samuel se va a quedar ahí llorando? Hay una solución. Pero si usted no se levanta y camina y se queda llorando, no puede ver la solución. Amén. Le vuelvo a repetir: si usted no se levanta de su condición y comienza a caminar y comienza a hacer que de su corazón brote fe, no va a ver la solución. Amén. No la va a ver. Amén. No la puede ver, no puede visionar. Porque usted se quedó en lo circunstancial, en el problema, en la dificultad. Entonces le dice: bueno, hermano, levántese, ¿cierto? Y le dice: levántese, lleve su pueblo y vaya. Ahí dice: ven, pero le está diciendo es vaya a la casa de Israel. El Señor hoy nos manda a tener determinación, porque si nos quedamos estancados, no avanzamos. Y escúcheme bien: no hay nada peor que un agua o que una agua estancada. No hay nada peor que eso. Cuando el agua corre, tiene vida. Pero cuando está estancada, hay otro tipo de vida. ¿Sí? No vamos a hablar de biología, nada de eso ahorita. Pero no hay nada peor que un agua estancada.
lo que se ensucia, trae podredumbre. Por eso el Señor, huele feo. Por eso el Señor le dice: levántate, llena tu cuerpo. El Señor le dice: mira, no te olvides de tu posición. Y hoy el Señor te está diciendo: no te olvides de tu posición. Amén. Y esa es una de las obras del Espíritu Santo: hablarle a sus hijos, hablarnos a nosotros. Por eso es tan importante estar en comunión con Él. Porque escúcheme bien, cuando nosotros entramos en el Evangelio, hay tres voces que nos pueden hablar. Una de ellas es Dios, otra es nuestra mente humana y otra es el enemigo. Y es muy difícil tener el discernimiento para saber cuál es la voz que me está hablando. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, va a ser muy difícil dejarnos engañar o por nuestros propios pensamientos o por pensamientos intrusivos que vienen del enemigo. Por eso, cuando nos dicen que nos pongamos el yelmo de la salvación, es para poder diferenciar, discernir qué pensamientos o quién es el que nos está hablando. Cuando Jesús estaba en el desierto y ayunó 40 días y demás, se presentó Satanás y le hablaba con qué, basado en qué, la palabra. Pero él conocía muy bien las Escrituras. Para poder estar en bien, hay que conocer muy bien las Escrituras. Y cuando conocemos las Escrituras, le permitimos al Espíritu Santo entrar en nuestra vida. Y Él nos va a empezar a revelar, a mostrar, a iluminar. Porque en un primer acercamiento, cuando estamos en el mundo, eso es un libro normal. ¿Sí o no? Un libro normal. Pero cuando tenemos la unción, porque recuerden, unción tiene que ver con aceite. Y uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia es el aceite. Entonces, la unción o el aceite servía para poder alimentar las lámparas para que iluminaran el lugar oscuro. ¿Qué quiero decir? El Espíritu Santo, cuando está oscuro y no lo intentemos, Él ilumina y nos permite ver y entender lo que Él quiere decir, lo que Él nos quiere hablar a través de las Escrituras. Por eso es importante la obra y la función del Espíritu Santo como persona, ¿no? Ya sabemos que es una persona, no es un poder ni nada, es una persona que nos habla, así como le habla Samuel ahí. Pero hay que conocer la palabra para saber discernir. Discernir no siempre es con los ojos. De hecho, la palabra discernir tiene que ver con el olfato. Usted pasa por un lugar y se empana esta receta y usted sabe que huele sin necesidad de verlo, ¿sí o no? Usted pasa a un lugar y huele a café, muy delicioso, sin necesidad de ver la cafetera o la olla, usted sabe que es café. Eso es discernir. Es reconocer, diferenciar profundamente, no con nuestros sentidos externos, sino con nuestros sentidos espirituales. Saber quién está hablando, de dónde proviene esa voz que está hablando a mi conciencia. Saber si es el Espíritu Santo que te dice: levántate, ándalo, camínalo, o te dice: no, espérate, porque todavía no es el tiempo. Esa es la función del Espíritu Santo. Y en ese momento le dicen a Samuel: te has quedado mucho tiempo llorando, es tiempo de actuar, es tiempo de que te levantes. Y le dice: llena tu cuerpo de aceite, no se te olvide tu posición, no se te olvide que tú eres sacerdote, no se te olvide que tú eres profeta. Y él te dice: no se te olvide que eres hijo de Él. Dígale que no se te olvide que eres hijo de Dios. Porque es muy fácil en esos momentos difíciles que se nos olvide que Él es nuestro papá, que Él es nuestra fuente,
que Él es nuestra provisión. Es muy fácil, porque nos dejamos enseguecer por la situación. Entonces le dice: te voy a enviar a un lugar llamado Belén. A mí me encanta porque todo tiene un significado en la Biblia profundo. Belén significa canasta de pan, o lugar de abundancia de pan. Y aunque haya abundancia allí de gente, usted se va a dar cuenta, solamente uno fue escogido. Por eso la Biblia habla de eso, de que muchos son llamados, pocos los escogidos. Yo siempre se los he dicho a ustedes. Llamados para salvación somos todos. La salvación es universal, no es selectiva, es para todos. Pero para el servicio son muy pocos los que son elegidos, los que son llamados. Dice: ve a la casa de Isaí, porque allí me he provisto, o he decidido llamar a uno como rey. Y miren lo que pasa. Vamos a seguir el versículo 2. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Samuel no era hombre de esas preguntas. Samuel era un hombre que escuchaba la voz de Dios y obedecía. Claro, recuerden cuando era pequeño, tenía como unos 6 o 10 años, Dios le empezó a hablar y él pensaba que era ¿quién? El sacerdote. ¿Se acuerdan que era Elí? Y Dios lo llamó varias veces hasta que él supo discernir, cuál era la voz de Dios. O sea que tenía un contacto muy cercano con Dios. Pero en ese momento hace lo mismo que hizo Moisés. Bueno, ¿y cómo les voy a hablar? ¿Se acuerdan que Moisés decía eso? ¿Cómo les voy a hablar? Y algunos dicen que de pronto Moisés era tartamudo, pero no, porque si usted va al libro de Hechos, dice que era un hombre letrado y que fluía en la palabra. Dice Esteban, en el capítulo 7. Era una excusa. Lo mismo que estaba Samuel aquí poniendo una excusa. Él quería seguir llorando a Saúl. ¿Cómo iré? Dice: si Saúl lo supiera, me mataría. Y miren lo que le dice el Señor: toma contigo una becerra de la vaca de mí a ofrecer sacrificio a Jehová en mí. Los únicos que ofrecían sacrificio eran los sacerdotes. ¿Saben por qué Saúl fue desechado? Porque quiso cumplir una función sacerdotal. Él hizo un sacrificio y al Señor eso no le gustó. Por eso allá usted va al Pentateuco y se da cuenta que hubo unos hombres que ofrecieron fuego extraño y dice que el fuego los consumió. Cada quien tiene una función dentro del ministerio. Y aquí resulta que tenían que hacer un sacrificio para ir a una guerra, y Samuel se estaba demorando y Saúl dijo: no, pues si se demora, pues lo voy a hacer yo. Estaba pasando por encima del mandato de Dios, estaba desobedeciendo. Él no tenía esa función, solamente era rey, no era ni profeta ni sacerdote. Y por eso el Señor decidió desecharlo. Porque si en lo poco no obedece, mucho menos en lo mucho. Y ahí en adelante comenzó a desobedecer a Dios repetidamente. Entonces Samuel podía ir a ofrecer sacrificio y además podía ungir. Porque los únicos que ofrecían sacrificio en el tabernáculo, ¿quiénes eran? Los sacerdotes. Y los únicos que podían ungir reyes, sacerdotes y a otros profetas eran los profetas. Le digo: vaya y ofrezca sacrificio. Eso significa adoración. Mira que tiene la adoración. Cuando usted está en un momento más difícil de su vida, adore a Dios. De lo poco que le pueda salir, adore. Así no le salgan palabras, no importa. Dice ahí en Romanos 8 que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, con palabras que no se pueden materializar, pero que Él conoce. Que aunque nosotros no conozcamos, Él conoce, porque conoce su corazón. Entonces, cuando usted se sienta cansado, que no puede ni siquiera orar, arrodíllese y diga al Espíritu Santo: te tocó a ti porque yo no puedo.
tan linda la función del Espíritu Santo. Por eso yo les decía, ese paraquete que camina ahí, al lado. Como cuando uno estaba en el colegio y caminaba con los amigos de pequeños, ¿se acuerdan? Solo parecíamos siameses, ¿cierto? Con el amigo ahí al lado, caminamos de un lado para el otro. Así es el Espíritu Santo contigo. No se te despega. Está ahí al lado. Y a veces no lo sentimos, pero está ahí presente. Versículo 3, por favor. Dice, y llama a Isaías al sacrificio. Recuerden, adoración. ¿Cuál es la clave para cuando estamos en dificultad? Adorar. Así no hay palabras, póstrese ahí. Que ayude. Y yo te enseñaré lo que hay que hacer. Y dice, y me ungirás al que yo te dijere. Entonces hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, bueno, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. La adoración o el sacrificio era una excusa. Diga que tiene la voz, una excusa. Porque en realidad, a lo que Samuel estaba yendo a Belén, era que a ungir a un rey, a un nuevo rey. Pero la excusa fue la adoración, o más bien la causa de ese resultado de ungir a un rey era la adoración, el sacrificio. Y quiero decirme algo: cuando el pueblo entraba al lugar, a los atrios en el tabernáculo, desde el principio se veía sacrificio. Se sacrificaba el cordero, se dejaba la grasa a un lado, los huesos al otro. Y todo implica sacrificio. Ya hoy nosotros no hacemos sacrificio de animales ni nada de eso. Pero Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Indicando que el camino no iba a ser tan fácil como uno cree, pero sí es más llevadero que el mundo. Es un sacrificio, es sacrificar mi tiempo. Mire, hoy usted perfectamente si la puede quedar en su cama viendo televisión, pero decidimos venir aquí o hacer el oficio que uno hace en la semana, pues lo dedica al domingo, ¿cierto? Eso es sacrificio. De pronto, de estar con la familia y demás, eso es un sacrificio. Pero usted ha decidido lo mejor. Porque cuando usted da de su tiempo, de su vida, Él también da de lo mejor de Él. Si no me creen en la cruz, el sacrificio más grande que alguien haya hecho por usted y por mí es ese. ¿Cómo no darle nuestra vida? ¿Cómo no darle nuestro tiempo? ¿Cómo no darle nuestros pensamientos? Eso que nos cuesta dejar, ¿cómo no dejarlo? Si eso implica sacrificio. Denle un fuerte aplauso a Él, por favor. La palabra de Dios implica exhorta, pero también consuela. Y mire eso. Dice el versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, o sea, llegó Isaí, pero el sacrificio no era solamente con el padre de familia, sino con toda la familia. Y cuando empezaron a venir los hijos con el papá, Samuel vio a un hombre llamado Eliab. Y yo no sé qué vio Samuel
tal vez este hombre era muy similar a Saúl. Tal vez era alto, fornido, diestro para la guerra. Lo que yo siempre he dicho, cumplía los requisitos de su sociedad, cumplía con los estereotipos, con las características para ser rey. Y él dijo: uy, aquí está el ungido del Señor. Y mira lo que le responde el Señor: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Sí? Él ha mirado esas características que son solamente apariencia. Apariencia. El que escribió el libro del Principito dijo: lo esencial es invisible a nosotros. Y es verdad. Claro, todos los estereotipos de la sociedad se enmarcan en lo que yo puedo ver, en lo que me atrae, en lo banal. ¿Saben qué es banal? Lo que es vacío, lo que es decorado por fuera pero vacío por dentro. Eso es banal. Y claro, él cumplía con esos requisitos, encajaba muy bien en la sociedad, en su sociedad, pero no encajaba en los requisitos de Dios. Amén. Y es mejor encajar en los requisitos de Dios que en los requisitos del hombre. Y dice: ni estatura ni el parecer, o sea que era bien parecido, porque Jehová no mira lo que el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es decir, mira lo esencial, lo importante, lo que no es efímero, lo que trasciende. Samuel era un hombre de Dios. Estamos en el mundo y a veces nos dejamos llevar por esas cosas del mundo. Miren lo que dice: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este escogido Jehová. Luego hizo pasar a Sama y le dijo: tampoco a este. Hizo pasar 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Quiero decirte algo. Yo creo que Samuel dijo: el bien venido. Aquí no era. Pero si usted se da cuenta, en el contexto, Dios le sigue hablando a Samuel. Y Samuel se sigue dejando orientar por Dios. Cuando creas que no hay una salida, que no hay un norte, cuando creas que no tiene sentido lo que está pasando en tu vida, hay que acudir a la voz de Dios. Porque es muy fácil entrar en ese juego. Si no tiene sentido, no valgo nada. ¿Dónde está Dios? ¿Pero por qué me pasa a mí? ¿No les ha pasado que uno comienza un proyecto o algo así y como que todo empieza a abrirse las puertas y necesitan check y en un momento todo se bloquea? Y es muy fácil decir uno: ¿pero qué está pasando? Y renegar y frustrarse. Pero todo tiene un sentido en Dios. Absolutamente todo tiene un sentido en Dios. Y más cuando nos dejamos hablar por Él. Yo le decía hace 8 días, uno comienza a maniobrar su vida. Y fue lo que pasó con los discípulos. Tienen la carga, eran pescadores, sabían lo que debían hacer en medio de la tormenta. ¿Sí o no? Eran pescadores que se han enfrentado a tormentas varias veces. Ahí han salido bien librados. Pero ese día era tan la tormenta que por más que trataron de hacer con sus fuerzas, con lo que sabían, no pudieron. Porque se dieron cuenta que en su barca había alguien más. Samuel sabía que en su vida estaba Dios.
¿Y qué le podía ayudar? Aunque no tenía sentido porque han pasado todos los hijos, Samuel permaneció y dijo: no, yo me tengo que quedar aquí porque Dios me mandó acá. Y a veces sí, Dios funciona así, o Dios obra de esa manera, perdón. Como que nada tiene sentido, como que se abren puertas, se cierran, como que todo es confuso. Pero aún así Dios está obrando, el Espíritu Santo está obrando en tu vida, está trabajando para ti. Entonces, versículo 11, Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Cuando yo estaba leyendo otra vez esto, me acordé de Salmo 23. Hay cositas aquí en este versículo: 1, el que apacienta las ovejas, y 2, no nos sentaremos a la mesa. Y el Salmo 23 comienza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Saben qué está diciendo David? Dios fue el único capaz de sacarme de donde no podía ser reconocido a un lugar donde podía ser reconocido. Él es el único que lo puede hacer. De una vida pastoril por allá en lo recóndito, donde nadie daba un peso por él, donde nadie valoraba su trabajo, pero era uno de los trabajos más riesgosos en el tiempo de David. Lo puede usted buscar, lo puede usted investigar. Eran los trabajos más riesgosos que había, porque era dar la vida por las ovejas. Si venían las fieras, si venían los ladrones a robastas, era dar la vida por ellas, pero no era un trabajo recompensado. Y a veces pasa así. A veces creemos que lo que hacemos en la casa, en la iglesia, nadie lo nota. Pero no importa si nadie lo nota, cuando Dios ha fijado su mirada en ti. Eso es lo que importa, eso es lo que vale. No vale nada más. Y por allá en lo recóndito, Samuel dice: yo no me siento hasta que venga. Aderezas mesa. El que no era reconocido, ese día fue reconocido. Por eso David dice, por allá pareciera, ¿no? Según algunos estudiosos, que David, por la fama de la mamá de David, no era tan buena. Sí, por eso dice que de la mujer del pecado, el pecado fue concebido. Y por eso estaba por allá relegado. Pero aún a ese, el que no valía nada para el mundo, lo valía todo para Dios. Cuando pensamos que no valíamos nada, el Señor dijo: voy a enviar mi hijo por ti, porque lo vales. Amén. Por eso David conocía, o más bien en su proceso de ser pastor, sabía lo que un pastor hacía por sus ovejas. Por eso hagamos memoria necesaria. Igual un pastor nada me faltará. Cuando la oveja no tiene pastor, tiene ausencia de todo. Y más en el desierto, moría rápidamente. En lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Es decir, el pastor se tomaba la tarea de buscar los mejores pastos para sus ovejas. Se daba la tarea de, en medio del desierto, buscar oasis para sus ovejas. Y así es Dios con nosotros. Él se da la tarea de buscar, aún en medio de la tormenta, de la necesidad, de buscar un buen lugar. Por eso, aunque estemos en dificultad, dice el apóstol Pablo: destruidos, pero no derrotados. ¿Cierto? Aunque no se estén cumpliendo las cosas que queremos, Él está presente. Eso es lo bello.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Qué más dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Cierto? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabe qué es la vara y qué es el callado, no? La vara y el callado son el mismo bastoncito. Entonces lo que hacían era ir a buscar una raíz de un árbol que estuviese todavía húmeda, la arrancaban, le hacían la formita y cuando se secaba era muy difícil que se deformaran. Pero el callado no era para infundir aliento, porque si la ovejita se iba por un lugar que no era, el pastor la cogía, eso duele, ¿sí? Pero infundir aliento significa que aunque tú te llegues a desviar un poco, ahí está el Señor redireccionando tu vez. Ahí está el Señor enderezando tus pasos. Ahí está el Espíritu Santo con amor, porque solamente lo hace. Y luego que habla de una vida rural por allá, pastoril, dice aderezas mesa. ¿Sabe por qué? Porque cuando él escribe este Salmo 23, está ya anciano y lo escribe cuando su hijo se levanta contra él, imagínense, y tuvo que huir. Pero él se acordó, si el Señor lo hizo una vez, lo vuelve a hacer conmigo y otra vez. No creo que pastor, si yo hice una vez, lo hace otra y no se cansa de bendecirnos. Por eso le escribe. Entonces, ¿se acuerda de este momento? Cuando dijeron, no nos sentaremos hasta que ese, el ilegítimo, el que no le conoce nada, el que nadie valora, se siente el que no es. Y dice, envió pues por él y lo hizo entrar. Cuando lo ven, pues obviamente no tenía ninguna experiencia. Era un muchacho de 16, 20 años más o menos. Miren lo que dice: rubio, hermoso, de buen parecer. No dice como el otro de estatura, ¿cierto? No pasa nada de eso. Ya Samuel no lo veía con los ojos carnales, sino con los ojos espirituales. Y yo me imagino a los hermanos diciendo, bueno, pero este no cumple los requisitos. Gracias. Muchas gracias. De hecho, luego de haber sido ungido, él va a la guerra y los hermanos le dicen, bueno, ¿a qué viene a burlarse de nosotros? ¿Usted qué hace aquí? Si usted nunca se ha entrenado, preparado para la guerra. Y se burlaban de él. Porque aún después de ungido no creían en él. Ya había sido ungido por Dios. No creían en él. Mucho menos este día. Pero ese día fue el momento en que comenzó a escalar. No solamente a ser reconocido en el mundo, sino, escuchen bien, a ser reconocido en el mundo espiritual también. Y el Señor le dijo, versículo 12, en la parte D, levántate y úngelo, porque este es. Samuel no va a perder el tiempo allá. Y le vuelvo a hablar, la unción tiene que ver con el Espíritu Santo. ¿Se acuerda que le había llenado un cuerno? Era un cuernito de un animal. Ahí echaban aceite de oliva. Ahí se preservaba. Y lo que hacían era después vaciar todo el cuerno, era un cuerno pequeño, un cuerno grande, y lo vaciaban todo en la persona que había sido elegida por Dios. Entonces, ¿qué significa derramar? Untar, refregar. Eso significa ungir. Llevándolo a nuestro plano, ungir significa aquel que ha sido escogido con un propósito de Dios, un propósito divino. Eso significa ungir. Entonces, vierte todo el aceite en él y dice que lo ungió en medio de sus hermanos
Y desde ese momento, ¿qué pasó? Desde ese día en adelante, el Espíritu, ¿qué dice? El Espíritu de Jehová vino sobre David. De ahí en adelante, es decir, de ahí hasta que él murió, vino el Espíritu sobre él. Y esa es una de las promesas que Dios nos ha entregado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. Y yo me imagino a David escribiendo allá, años después, el Salmo. Al leer esas mesas delante de mí, decían mis anunciadores: unges mi cabeza con aceite. Se acordó del día que fui ungido. Por eso yo, hace 8 días, cuando comencé a ver, cuando el Señor me ungió, me apartó. Porque uno no puede olvidarse de eso, del día que uno conoció al Espíritu Santo. Porque el día que uno conoció al Espíritu Santo, número 1, es el día en que se marca una división en tu vida, un antes y un después. Pero segundo, es la prueba vivencial de que Dios está contigo y que si ese día te llamó, Él te va a acompañar siempre, no importa lo que estés pasando. Por eso hay que recordarlo otra vez. Él está conmigo. Y lo recordó: unges mi cabeza. ¿Y se acuerdan que el pastor nos explicaba eso? Que ungir la cabeza en los orificios era para evitar infecciones en las orejitas. Aquí está diciendo: unges mi cabeza. Tenemos que evitar esas voces que nos dicen no podemos. Pero también es recordar ese día en que Él decidió apartarnos para Él. Porque fue Él quien lo decidió en nosotros. Fue quien lo quiso así. Y luego dice: mi copa está rebosando. Está hasta el tope. Cuando el Espíritu de Dios está, hay sobreabundancia. Rebosamos. Pero no solamente en lo material, sino empezamos con lo espiritual y luego trasciende lo material. Pero debe trascender. Y que la copa esté rebosando, la copa es de vino. El vino también simboliza gozo en la Biblia. Hay gozo. Y no es ese gozo efímero, esa felicidad efímera que nos vende el mundo. Es una felicidad en la que tenemos paz aún cuando nada nos sale bien. Eso es gozo. Es descansar en Dios. Cuando todo pinta distinto, el Señor te arranca y me dice: uy, pero en otras ocasiones yo no estaría así. ¿Sí le ha pasado? En otras ocasiones no tendría esta paz, esa tranquilidad. Porque el gozo que Dios da no es un gozo aparente. No es un gozo aparente porque consigues algo nuevo y ya el otro día se nos pasa. Sino que es un gozo para siempre. Sin importar lo que estemos viviendo, es un gozo que permanece. Eso es difícil de conseguir. Mira, usted, Coca-Cola le vende felicidad. Está bien, ay, le da coca, pero si usted la toma y le sigue dando sed. Fue momentánea, fue efímera. Hay otras cosas en la vida que son efímeras, momentáneas, otra vez circunstanciales, que pasan y se nos quita esa emoción, ese grado de sentimiento que tenemos frente a algo, se nos va. Pero cuando estamos en Dios, la copa siempre está rebosando, es decir, siempre hay gozo, porque nunca nos va a faltar Él. Amén. Amén. Se lo vuelvo a repetir: nos da gozo porque nunca nos va a faltar Él. Y lo que verdaderamente importa en la vida es la presencia del Espíritu Santo. Amén. Por eso mi copa está rebosando. Y
Usted puede seguir leyendo. Pero lo que quieren hoy es que el Espíritu Santo está contigo. Vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Porque nos dará la vida tratar de conocerlo. Y no lo vamos a conocer totalmente. El aceite alumbra. Las lámparas en ese tiempo funcionaban con aceite. Y si tú quieres alumbrar, debes permitir al Espíritu Santo que obre en tu vida. Amén. Para que seas distinto. Para que tu luz no se apague.